Gente, bienvenidos a otra conversación en mi canal. Estamos además estrenando set y estamos en una conversación nueva que además para esta coyuntura de cambio de gobierno nos viene bien. Vamos a hablar de capital y de inversión extranjera y vamos a hablar otra vez con nuestros aliados de Colombia Risk. Está conmigo Sergio Guzmán, cofundador y director de Colombia Risk. ¿Qué más, Sergio? ¿Cómo va la cosa? Charlie, qué gusto estar con usted. Me disculpo por mi voz de tarro Está porque acabo de lesionado. salir de una gripa, pero ahí No es por vamos. fútbol, por exceso de gritería. Ojalá. ¿Celebró el título de España mucho o la derrota de Argentina? O las dos. Digamos que la derrota de Argentina me supo mejor. Bueno, Sergio es economista con maestría en Economía Internacional y Relaciones Internacionales y está también conmigo Mario Carvajal, que apoyó la elaboración de este informe. Mario, bienvenido. Muchas gracias, feliz de estar acá y compartir espacio con Sergio, a quien no solamente trabajé con él anteriormente, sino lo conocí personalmente. Bueno, qué chévere, Mario. Es profesional en Relaciones Internacionales de la Universidad Javeriana, con maestrías en Economía Política Internacional y Estudios Latinoamericanos. Y vamos a hablar de un informe que acaban de sacar que se llama Salvaguardar la autonomía estratégica de Colombia en alianza con el Center for International Private Enterprise. Vamos a hablar de inversión extranjera directa. Bueno, pero eso tiene algo también de Iba a intervención, decir. porque ¿sabe de qué me acordó esto cuando también lo estaba leyendo para entrar en materia? Pues nosotros en Linterna, que usted estuvo además en uno de los eventos, hablábamos de intervención extranjera digital, de FIMI. Y yo creo que ahí pueden haber unos puentes que vamos a conectar con esto. Pero serio, empecemos con el momento, porque uno ve en la conformación del gabinete de Abelardo Espriella y en los mensajes que manda el presidente electo un afán de esa conexión con la comunidad internacional y un afán de activar rápidamente el frente de la inversión extranjera, de enviar mensajes en términos de la relación con la comunidad internacional, cómo están los elementos de la inversión. Y tenemos otra coyuntura que deja el gobierno saliente y es la baja en la inversión extranjera directa. Entonces, planteemos como ese contexto general y nos vamos metiendo en materia. Pues mire, yo creo que usted le pega al grano. Por un lado, Colombia está sediento de inversión internacional foránea en infraestructura, en tecnología, en servicios, y Colombia siempre ha sido un país que no discrimina de dónde venga la inversión, siempre y cuando venga, ¿cierto? En Colombia no hay trabas para el inversionista internacional que quieran venir. Pero del mismo lado tenemos un gobierno que, si bien ha despertado mucho entusiasmo, eh, porque no es la alternativa más que por sus propias virtudes, que también ha dicho: yo no soy solamente parte de un grupo de países occidentales, sino soy ardientemente y fervorosamente pro-occidental, Sí. con las aristas que eso pueda tener. Eso también va a tener un efecto sobre el capital que venga, porque por un lado Abelardo va a querer atraer inversión de Europa, de Estados Unidos, de Australia, de Nueva Zelanda, pero ¿cómo va a ser con la inversión que provenga de los países del Medio Oriente? ¿Cómo va a ser con la inversión que venga de China? ¿Cómo va a ser con la inversión que provenga de destinos distintos? Entonces la pregunta va a ser un poco si Abelardo Espriella va a mantener una política de apertura económica total, porque además ha dicho que a las embajadas las va a evaluar por cuánta inversión traigan, Claro, ¿cuántos negocios hacen? cuántos negocios hacen, y esos negocios, pues, o sea, si la meta es que traigan negocios, no puede empezar a discriminarlos. Claro. Entonces va a tener que haber una suerte de reglas establecidas para la inversión extranjera directa en Colombia, algo que a nosotros por sí no nos parece malo. Sí. Pero de lo que vamos a hablar un poquito es sobre las vulnerabilidades que actualmente existen, porque en este momento no hay reglas. Países como Colombia tienen más reglas que algunos de sus vecinos, como Ecuador o como Perú, incluso como Bolivia. Sí, pero al mismo tiempo, como explicará Mario más adelante, también tenemos muchísimas vulnerabilidades que atender. Mario, además de lo que quiere agregar a este contexto general, hay un afán de este gobierno entrante frente pues, a unas cifras que ustedes presentan en el informe del descenso, que a mí me sorprendió mucho la cifra en la inversión extranjera directa. En 2025 fue de cerca de 11.500 millones de dólares, que representa una caída del 16% frente a 2024 y 33% frente a 2022. Entonces, retomando esas cifras y planteando lo que estamos viendo, ¿dónde pondría usted el énfasis de lo importante que es observar esto de cara al gobierno que arranca?
Sí, yo creo que una de las cosas que alegamos en el informe es que esta caída de inversión extranjera directa también se debe a una constante incertidumbre sobre el cambio de las reglas de juego, en especial tributarias en Colombia. No podemos olvidar que en Colombia desde 1991 se presenta una reforma tributaria cada 18 meses. Entonces estamos constantemente cambiando las reglas y en ese gobierno pues solamente pudo haber una reforma tributaria, pero no por ausencia de intentos. Em, Hubo Cada todos gobierno hace los... casi siempre dos, ¿no? Sí, y este gobierno no pudo aprobar una segunda fue porque el Congreso se la bloqueó, no porque ellos no la presentaron. Sí. Y presentaron una tercera. Además, Que en, siempre la primera se llama reforma tributaria, la otra le ponen otro Ley de nombre para financiamiento. que no parezca, sí, sí. o ley de crecimiento económico. Sí, sí, sí. Entonces, sí, digamos, primero, pues hay una falta de incertidumbre económica, pero también, como afirmamos en el reporte, hay unos mensajes contradictorios o unos mensajes muy claros de vamos a frenar la inversión en cierto sector. Esa caída, por ejemplo, de inversión extranjera se debió a una caída importante en el tema de hidrocarburos, en especial en el tema del petróleo. Hubo una caída, si mi memoria no me falla, según el informe, de cerca del 90% entre el 2022 al año pasado. Entonces, pues esa caída y en minería también la caída fue importante. Entonces, esos dos sectores que representan un foco importante de la inversión extranjera directa, al desacelerarse de manera tan importante, pues hacen que la caída de la inversión extranjera sea 33% si se compara con el 2023 y el 17% si solo se compara con el año pasado. Claro, entonces ahí está el punto porque Colombia Risk Analysis lo que no está diciendo es que la inversión extranjera directa sea un problema, sino que necesitamos que exista, es importante en este momento en energía, tecnología, en infraestructura, pero hablan de lo que usted plantea, Sergio, de no existe suficiente control, no hay los elementos. ¿Cómo plantearán ustedes finalmente el riesgo en términos de los controles institucionales y lo que se necesita? Pues mire, tenga en cuenta una cosa. Para muchos inversionistas habrá un frenesí de Colombia, Sí, justamente porque no ganó Iván Cepeda. Ahora, eso puede atraer muchísima inversión extranjera directa, igual que en su momento Duque lo celebró, que en su gobierno, el primer año de gobierno, hubo un récord de inversión extranjera directa y tal. Eso este año y el año entrante, pues puede haber un influjo muy importante de inversión extranjera en sectores que el gobierno, digamos, a propósito buscó cercenar. Minería, petróleo, gas, carbón, ¿sí? Pero eso también va a venir seguido de otras cosas. Lo que nosotros no estamos diciendo es, hombre, tenemos que ponerle un freno a la inversión extranjera directa porque es una amenaza. No. Nosotros estamos diciendo, Colombia debería tener mecanismos de monitoreo de inversiones para entender primero cuáles son nuestros sectores que consideramos estratégicos. ¿Qué pasa, por ejemplo, si un socio árabe dice queremos comprar o tener una participación en Indumil o en el Indumil, CIAT? para quienes sepan, la industria militar que produce insumos y pues productos para de defensa del Exacto. Estado, Mm. O una compañía israelí, si ese es el objetivo de los afectos del de haberla, presidente. exactamente. O qué pasaría, por ejemplo, si nosotros decidimos hacer una gran empresa ferroviaria y nos asociásemos con los chinos, que son los que más experiencia tienen en ese sector. Entonces, no se trata de decir no queremos inversión. Se trata de decir, ok, ¿cuáles son los sectores que nosotros consideramos estratégicos y por qué? ¿Cuáles son los sectores que, mal que bien, el gobierno tiene que tener un cierto control adicional? Y es que el concepto no es foráneo. Ya tenemos, por ejemplo, un control de cuántas empresas, cuál es el porcentaje de participación energética que puede tener una sola empresa. Porque lo que usted quiere evitar es, si esa empresa entra en problemas financieros, que el sistema no pierda liquidez, no pierda capacidad de producir. Ya tenemos, por ejemplo, algunos ejemplos del sector de fertilizantes que estudiamos a profundidad, que es Monómeros Colombo-Venezolanos, que no es una transacción de hace 2 años, es una transacción desde el 2006, exacto, en donde el mayor productor de fertilizantes colombianos era el régimen de Nicolás Maduro. Entonces, eso genera una vulnerabilidad estratégica porque con Petro, pues no nos cerraron el chorro. Pero si hubiera sido el gobierno de Abelardo Lesprilla y el gobierno de Maduro, ¿usted cuál cree que hubiera sido la reacción? Claro, Y para en el además, y sector. añado ahí un elemento y es, ¿qué pasa si, digamos, el gobierno colombiano hubiese emprendido
comprar esa compañía para limitar el riesgo. Se estaría también entonces financiando. al régimen de Maduro. Quiero que hablemos de algunos ejemplos y de los sectores en particular donde esto está más presente, pero entonces, ¿qué entendemos por capital corrosivo, Mario? ¿De qué estamos hablando cuando señalamos eso? El capital corrosivo se caracteriza o se define como aquel que primero oculta las estructuras, digamos, o intenta opacar las estructuras accionarias de las diferentes empresas. Entonces, pongo un ejemplo de aquellas empresas donde uno se pone a buscar, bueno, quién es el dueño, pero entonces aparece una sociedad en las Islas Caimán que después está asociada a otro y uno lo logra identificar bien cuál es el origen o el último beneficiario final de esa empresa. También tiene características, usualmente proviene de, aunque no es exclusivo, eh, países o gobiernos autoritarios, y que lo que busca no es fortalecer, digamos, esas dinámicas de mercado o institucionales de los países, sino justamente no solamente como visibilizar cuáles son sus deficiencias, sino profundizarlas para, digamos, aprovechar esos vacíos regulatorios que les permitan obtener un poder geopolítico importante, donde el beneficio económico, claro que es un interés, pero está secundado por la influencia geopolítica que pueda tener el actor que va a invertir. Y también el efecto que tiene sobre la democracia, También. un efecto erosionante sobre la democracia. Pero además, o sea, cuando ustedes lo mencionan, estamos en un momento donde evoluciona eso en la dirección de que hay cada vez más ejemplos de riesgos de capital corrosivo. Sí, es que inclusive en uno de los informes que hicimos, y perdón te interrumpí, em, hubo una concepción después de los 90 de que la interdependencia económica iba a hacer que los países, digamos, al invertir y tener cadenas de suministro e economías más integradas, eso iba a llevar a que los países, digamos, iban a tener menos posibilidades de ir a guerra o de tener como tensiones geopolíticas. Claro. Y eso pues apoyado en el discurso de la Unión Europea y del éxito que eso había tenido. Pero esa concepción también obviaba un poquito ejemplos históricos. ¿En qué sentido? El principal socio económico de Inglaterra antes de la Primera Guerra Mundial era Alemania. Uno de los principales socios comerciales de Japón previo a la Segunda Guerra Mundial y quien más le proveía petróleo era Estados Unidos. Y sin embargo atacaron Pearl Harbor. Y por poner un ejemplo reciente, el principal socio comercial de Ucrania era Rusia. Entonces, esa teoría de interdependencia económica le faltaba el elemento que después Dale Copeland lo mete, que es eso, digamos, la interdependencia económica funciona siempre y cuando las expectativas de trade más adelante sean positivas. Si yo veo que ya estoy llegando como al límite de mi influencia y tengo mercado que perder, ahí es donde pueden haber tensiones geopolíticas. Claro, pierde incentivos para mantener ese equilibrio. Claro, y entonces ahí nace, digamos, el concepto después que en un libro que se llama War by Other Means, de Jennifer Harris y Robert Blackwell, de geoeconomía, que es el uso de instrumentos económicos para conseguir los objetivos geopolíticos. Claro, ¿usted va a añadir algo sobre? Sí, también tenga en cuenta, por ejemplo, que cuando ocurren catástrofes o calamidades como el COVID, los países se dan cuenta que tener cadenas de suministro domésticas es importante. Acuérdese cuando estábamos todos buscando implementos de protección personal y que los países decían, no, yo no, a usted no le vendo, primero me aseguro, porque tiene que haber cierto nivel de salvaguardas para mantener una autonomía de producción agrícola, de producción energética, de transporte, ¿sí? Para que el día de mañana, si nosotros tenemos unos suministros provenientes del exterior, pues no dependamos de ellos, que es justamente el caso de monómeros, ¿sí? Si nosotros no éramos autosuficientes en fertilizante, pues dependíamos enteramente y teníamos una vulnerabilidad estratégica con un vecino que no era democrático o que no es democrático y que tampoco tenía muchas ganas de hacernos un favor. Y en eso un poco una analogía que se usaba en la época de la pandemia era que cuando está en un avión y le dicen usted primero póngase su máscara y después se ayuda a la persona. Y era un poco eso. Los países primero se tenían que asegurar, digamos, su soberanía y después sí se enfocaban en ayudar. Y el otro ejemplo fue en las vacunas. Aquellos Total. que tenían unas industrias locales de producción de vacunas pudieron tener acceso mucho más rápido a aquellos que dependían de que se las mandaran. Y a punta de eso también empezó todo el argumento de que Colombia, que tuvo una industria de vacunas, debería retomar una industria de vacunas con ayuda estatal y con ayuda estatal de los chinos, para justamente con Sinovac hacer una empresa que se llama Baxter acá en Bogotá.
Claro, o sea, no, si entiendo el punto ahí, no libra del riesgo el desarrollo de una industria nacional si a la vez el capital que la está impulsando es de todas formas extranjero. Sí, Y en especial porque, como vemos en el informe muchas veces, el capital, en algunos casos provenientes de China, no necesariamente implica la transferencia de conocimiento porque entonces tiene unas características. Tiene que ser utilizado con mano de obra específica, en muchos casos chinos, con unas reglas de juego que no necesariamente son tan transparentes y que no necesariamente derivan en esa transferencia de conocimiento, que es uno de los elementos fundamentales de digamos, el capital más constructivo, que es ese que, en comparación al corrosivo, sí fortalece las democracias, las instituciones de libre mercado y las instituciones democráticas. O y sea, para meterlo a usted ahí en un medio problema porque estamos hablando de que el capital corrosivo viene o de regímenes o de origen que no tiene controles y transparencia y que no sigue estándares democráticos. Pero pues de todas maneras estamos viendo precisamente en esta geopolítica que Estados Unidos avanza en direcciones que también son riesgosas. sí, totalmente. Y eso también refuerza la necesidad para que nosotros mismos tengamos nuestras reglas. Porque en este momento el capital corrosivo está evolucionando, está creciendo, y si nosotros no entendemos formas de entenderlo, monitorearlo y colocar reglas para la inversión, pues nosotros básicamente vamos a estar expuestos y exponernos a que ese capital haga de las suyas acá, provenga de donde provenga. Y en la anotación que usted hace es súper pertinente, porque claramente mucha gente dice, no, esto es anti-China. Y no. Y no necesariamente. No es anti-China, no es anti-Estados Unidos, no es anti-Irán, no es anti-Israel, es pro-autonomía colombiana. Sí. Que eso es una forma distinta de ver el problema. Y una manera de justificar justamente o de exponer lo que dice Sergio es uno de los principales actores y precursores de estos mecanismos de monitoreo de inversión es Australia. Y uno de los principales socios comerciales de Australia es China. Venga, hablemos de ejemplos porque creo que la gente ahí lo va a aterrizar y me pareció súper interesante. Y después les digo un ejemplo que yo estuve pensando mientras leía el informe. Porque una paradoja que yo encuentro leyendo el informe es, estamos manifestando esa alerta de estos capitales riesgosos, pero lo estamos manifestando en sectores que son excesivamente necesitados de capitales muy fuertes, infraestructura crítica, servicios de defensa, producción de insumos agropecuarios, y eso plantea pues que es todavía más difícil. Entonces, ustedes mencionan para empezar el Metro de Bogotá, no como un ejemplo específico de un capital corrosivo, sino de unas alertas que nosotros no detectamos. Entonces, cuenten un poquito, no sé, sería usted ese ejemplo. Sí, mire, lo que pasa es que para la segunda línea de metro de Bogotá, no para la primera, para la segunda línea de metro de Bogotá, hubo en últimas 4 oferentes. La licitación no se cerró, se tuvo que declarar desierta. Hubo 4 oferentes, 3 de los cuales eran empresas chinas. Y todo estaba encaminado a que una de esas empresas se lo ganara. Pero ¿qué pasa? El socio financiador, que es el Banco Interamericano de Desarrollo, dijo, nosotros no podemos aceptar 3 oferentes que responden a una misma estructura de toma de decisión, que es justamente ¿me ayudas con el nombre? Era el China Construction Company ahorita, sí. Sí, hay como una estructura por encima de las 3 empresas, que es como un consejo de infraestructura que depende exclusivamente del Estado chino. Entonces lo que el BID dijo es, aquí no hay 4 oferentes, aquí hay 2. Y además el BID también logró identificar, que no logró identificar ni el gobierno colombiano ni el gobierno local de Bogotá, y es que en 2 de esas licitaciones había una compañía que abiertamente sí reconocía que era una de las que estaba al mando pues participaba activamente de una licitación, pero después otra compañía que participaba en la segunda licitación, la compañía que participaba en la primera tenía un 30% de ownership de la segunda. Entonces había como un elemento de collusion allí que ellos no habían declarado. Y quien descubre eso es el BID. Y Ahora, es difícil darse cuenta de eso, o sea, necesitamos tener mayor inteligencia corporativa, mayor... es que es eso, porque el que lanza la alerta es el BID, no la Contraloría, no, digamos, distintos órganos, no el Banco de la República, no la Alcaldía de Bogotá en sus pliegos. Entonces, aquí lo que nosotros estamos diciendo es como, ok, menos mal que el BID ejerció ese control. Pero ¿qué pasa si nosotros no dependiésemos del BID para la financiación de ese proyecto?
¿Qué pasaría, por ejemplo, si dependemos del Banco de los BRICS o del Banco Asiático de Infraestructura y Desarrollo al que Colombia bajo la administración de Petro entró? Claro, estamos diversificando nuestras fuentes de financiamiento, todo bien ahí, pero los controles a esta erosión bajarían. Y eso que Colombia ya cuenta, si no estoy mal, no me acuerdo si en el Banco de la República o en el DANE, con un mecanismo para identificar el beneficiario último final. O sea, Colombia en teoría debería tener la capacidad de haber identificado ese elemento en la licitación y no lo hizo. Entonces, un poco la advertencia es, como dice Sergio, fantástico que nosotros podamos diversificar las diferentes fuentes de financiamiento para proyectos estratégicos, sean de infraestructura, en puertos, en vías, en temas energéticos. Sin embargo, eso no exime de nosotros tener la institucionalidad adecuada para identificar riesgos en esas inversiones. Sí, y ahí eso va al otro que quería hablar y es sobre Ecopetrol y sobre el sector de energía, porque pues el informe no simplemente está hablando de los capitales corrosivos o de los temas de controles, sino escenarios que plantean preguntas para el gobierno entrante. Entonces tenemos el caso de Ecopetrol, pues que lleva perdiendo utilidades, a pesar de que sigue siendo pues una empresa muy exitosa, pero viene perdiendo utilidades durante el último tiempo, y de políticas que en su momento anunciaba el gobierno Petro, como empezar a importar energía, importar gas, que viene también alrededor del tema de la autonomía nacional y el riesgo de quedar sujeto a estas inversiones y estos capitales. Hablemos un poco del caso Ecopetrol. O de empezar una nube soberana, o Ah, de sí, pero hacer la un nube, déjeme lo que centro, ese Sí. tema es de mi, o hacer un de tema mi de, interés de mayor. un Sí. centro de inteligencia artificial pagado con Ecopetrol. Mejor dicho, el problema con cómo la gobernanza se hace sobre el gasto estatal o sobre las empresas estatales, pues tiene un efecto corrosivo. Ahora bien, ¿qué pasa? No hay control. No hay control en parte porque pues, la junta directiva la controla el gobierno y este gobierno la ha cambiado 3 veces, la junta directiva. Me parece poquitas veces para los cambios que hacen ellos. Pues No, son un montón, pero pues sí. eso no es usual. Pero también el asunto central, Carlos, es un poco que, ¿cómo va Colombia proveer una energía cuya demanda crece año a año, año a año, a año, sin poder hacer hidroeléctricas nuevas, sin poder hacer nuevas minas o plantas térmicas de carbón, sin poder importar y producir su propio gas? ¿Cómo? ¿Cómo vamos a garantizar que el Estado funcione? Porque no es a punta de paneles solares que vamos a arreglar esto. Y además hay que tener en cuenta que importar gas, pues primero el costo internacional del gas es en promedio 2 a 3 veces más caro que el precio local. Pero adicional a eso, traer el gas no es fácil y es muy caro. Porque uno no puede simplemente traerlo como un oleoducto, como la gente piensa, y simplemente traerlo porque no hay, primero no es financieramente lógico y entonces no hay esa infraestructura. Lo que tienen que hacer es coger el gas y congelarlo, ponerlo en buques, traerlo al puerto de reficar para refinar ese gas y regasificarlo y volverlo otra vez en estado gaseoso y a partir de allí sí pasarlo, digamos, a la red energética colombiana. Y eso además tiene una huella de carbón mayor. Mayor a desarrollar los campos acá. Y además hay un estudio de Fedesarrollo que muestra que si asumimos que, por ejemplo, el 50% del gas que consumen los colombianos en sus casas fuese importado, el precio en la factura del gas subiría más o menos, dependiendo de la ciudad, en un 50% más. Si Sí. es netamente toda la oferta de gas es importada, en promedio subirían 89% dependiendo de la ciudad. Hay unas ciudades, por ejemplo, Barranquilla, que por su cercanía con Cartagena, pues subiría un poquito menos. O en el caso de Cali, que subiría menos porque ya el costo del gas en Cali es más alto que en otras ciudades. Pero eso no exime que, por ejemplo, en Bogotá, si no me falla, es el 89%. En Medellín es un nivel similar. Bucaramanga también es alrededor del 88% en la factura del gas. Claro, entonces ahí para ir y conectar ahora con la infraestructura de nube digital, hay como una tensión adicional porque se presta mucho este tema para la carreta del gobernante que dice, no, es que no necesitamos tener nuestra solución y que por cuenta de eso pues se vuelva un elefante blanco, pero por el otro lado que si nos entregamos a una solución de inversión extranjera, capital corrosivo, pues primero se alerta
esto que ustedes dicen, pero que por el otro lado genera unas externalidades y unos efectos que no estamos viendo, como Sí, es el caso de la huella de carbono, sí, por mire, ejemplo. el principal temor de muchos funcionarios es si nosotros ponemos controles al capital, vamos a disuadir la inversión o la vamos a burocratizar o vamos a poner una talanquera más que se va a prestar para que un funcionario haga corrupción. En países como Australia, tener mecanismos de monitoreo de inversiones únicamente detiene el 2% de la inversión. Es decir, el 98% pasa libre. Es como hacer una aduana. O sea, que el 98% pasa libre, pero haya un control de uno, de cosas sensibles. ¿Cuál es la infraestructura crítica? ¿Cuáles son los sectores en donde nosotros queremos tener más autonomía o menos? Esas son todas cosas que nosotros tenemos que definir, que en este momento no están definidas. Ahora bien, y yo creo que el tema central aquí es, no estamos abogando por la creación de una mega agencia. Ya hay organizaciones o dentro del Banco de la República o dentro de la Superintendencia de Sociedades que podrían muy bien servir como este mecanismo, pero eso lo tiene que determinar el Congreso. Claro, y ahí lo que detecto es que si el gobierno entrante, hablando por ejemplo lo que usted mencionaba de las embajadas, está apretando tuercas y generando incentivos para que haya inversión de cualquier manera, pues el mismo aparato del Estado se va a mover para no que entre esa plata y después vemos. Exactamente. Sí. Mario, cuando yo leí esto me imaginé el caso de Odebrecht. Odebrecht, ¿qué relación puede tener con capital corrosivo? Yo sé que ya es un ejemplo que incluso para generaciones más recientes no les dice tanto, pero que pues hace 10 años estaba en el centro de la discusión nuestra. No, sin lugar a dudas, un caso emblemático de capital corrosivo, además proveniente de la región, entonces no proviene, digamos, por eso digo que la inversión o el capital corrosivo no necesariamente proviene de gobiernos autoritarios o autocráticos, puede también provenir de la región. Y lo que hizo Odebrecht, que es una de las cosas que el capital corrosivo caracteriza, fue aprovechar los vacíos, digamos, institucionales para ahondar esos elementos que erosionan la democracia. Entonces, justamente lo que hace el mecanismo de monitoreo de inversión es, como decía Sergio, Australia lo tiene desde los 70 y solo ha frenado el 2% de la inversión. Estados Unidos lo tiene también desde los 70, que se llama el CFIUS. En Canadá también lo tiene. Y es definir primero cuáles son como esos sectores críticos de la economía y poner unos umbrales en los cuales si algún actor va a invertir en ese sector y sobrepasa algunos umbrales, en algunos países es el 10% como en España, en Francia es el 15%, en Estados Unidos es el 30-35% dependiendo del sector. Si sobrepasa esos umbrales, eh, actores, digamos, especializados en temas de inversión analizan dependiendo del sector. Por ejemplo, en Estados Unidos, si es un sector defensa, entonces el secretario de Defensa, Inteligencia y el Tesoro trabajan, digamos, para analizar los riesgos que eso puede tener. Si es sector de tecnología con microchips o algo, pues entra el sector tecnológico. Evalúan esa inversión, cómo puede presentar o no un riesgo al país. Y si lo presenta, entonces, ¿qué medidas mitigantes se pueden tomar? Entonces, que en la estructura de la junta directiva no pueda tener mayoría un actor extranjero. O que si van a hacer este tipo de transacciones se usen entonces compañías estadounidenses para limitar como esa influencia geopolítica. Y todos los años, por ejemplo, el gobierno estadounidense publica un informe, obviamente anonimizado, diciendo en cuáles sectores fue que hicieron estas investigaciones, qué medidas en general se tomaron, porque eso también hace que las empresas, ok, ya hay unas reglas de juego establecidas y en el momento de yo tomar la decisión de invertir, tengo que tener en cuenta este tipo de elementos. Y sobre ese tema, mire, deja por ejemplo una perla interesante. Monómeros era 100% de Pequiven, que es una filial de PDVSA. Sí. Cuando entra Petro al gobierno, le dan un asiento en la junta directiva a un representante del gobierno colombiano. ¿A cuenta de qué? Mm. Sí, se vuelve una transacción política Exacto, Sin sin lugar ninguna a dudas. explicación. exactamente. Mm. Entonces nosotros estudiamos ese caso a profundidad el año pasado en donde está pues bien documentado la influencia del régimen, muchos intereses atados, por ejemplo Armando Benedetti que quería que Colombia comprase esa empresa a través de Ecopetrol y eso causó digamos el primer pelea entre él y Bayón, ¿se acuerda? El entonces Y presidente de Ecopetrol. también unos chats de Nicolás Petro en donde le decía a Dai Vázquez, eso es de monómeros, tú no sabes de eso, eso es mucha plata. Entonces Claro, que es que Benedetti desde que apareció embajador de Venezuela uno ya decía, ahí ¿esto hay un por dónde va? elemento, como decía Mario, de oscuridad. La pregunta es, ¿a cuenta de que el gobierno colombiano tiene un asiento en una junta directiva
de una empresa mayoritariamente dueña por una filial de una empresa estatal de un país Controlado por un vecino régimen autoritario. controlado por un régimen autoritario. Sí. Entonces, a ver, Monómeros puede poner al que quiera en su junta directiva. Y ahí es donde viene el tema de autonomía. ¿Cuál es la autonomía? Ahora bien, hay que aclarar. Monómeros la vendió Uribe a Chávez. Entonces, esto no es un concepto como que Que acaba de empezar, pues. acaba de empezar. Además, le quiero decir un tema que me parece fundamental, porque es muy fácil decir, no, esta mierda es un concepto de derechas. Pues uno de los principales promotores de los controles a la inversión foránea en tierras es la izquierda, porque el pacto histórico ha dicho y ha criticado mucho la compra de tierras de los menonitas en el llano. Sí. Entonces el concepto aplica tanto para intereses de izquierda como para intereses de derecha. Lo que nosotros estamos proponiendo aquí es, bueno, pongamos reglas. Porque entonces si decimos los menonitas no pueden comprar tierra, ¿cuáles menonitas? ¿Cuánta tierra? ¿En dónde? ¿Cerca de una comunidad indígena? ¿Cerca de una comunidad campesina? ¿Cerca de un resguardo? ¿De cuánta tierra estamos hablando? Si yo soy un inversionista extranjero, ¿puedo comprar una hectárea? ¿Dos? ¿500? ¿1000? Sí, que más de hecho, para ir a eso, en el informe ustedes hablan de que son pocos los sectores donde hay controles de inversión extranjera claros, como es el caso del sector militar y de defensa, pero Exacto. no es algo que esté claro en otros que indirectamente pueden tener una influencia pues, gigante sobre la soberanía nacional. Y por ejemplo, uno también que tiene unos limitantes es medios. Digamos, medios de comunicación también tienen unas reglas y eso va muy de la mano con... Ya le dio em, contentillo a Carlos con ese tema. No, es que vamos a hablar ya de... y uno de los... Y eso también refleja, por ejemplo, en Europa, cuando se empieza a hacer como todo el marco de mecanismos de monitoreo de inversión, uno de los sectores que identifica no solamente tecnologías que pueden tener doble uso, infraestructura crítica, puertos, sino también medios de comunicación con toda, digamos, la influencia que pueden tener en redes sociales para temas políticos. Hablemos de ese tema para cerrar y después recogemos algunas de las recomendaciones y de los elementos que ustedes plantean, porque esto de infraestructura crítica digital tiene relación con redes sociales y con medios de comunicación. Y doy un contexto ahí para volver a lo que mencionábamos al comienzo. Nosotros hicimos el Linterna Verde esta serie sobre interferencia digital extranjera y en la presentación hablando con la profesora del Rosario Sandra Botero y con el profesor de ICESI Vladimir Ruin, estábamos analizando cómo, pues primero, la influencia digital a través de redes sociales, a través de propaganda, es una pata muy pequeña de lo que pues está pasando adicionalmente de propiedad de empresas, del interés que tiene el gobierno de Estados Unidos de interferir o de controlar algún tipo de decisión sobre la gobernanza de Internet, etcétera. Entonces, ustedes ahí plantean en el informe la pregunta por la nube pública, que es un proyecto que para 2 años se había calculado en $357 millones y que inicialmente tenía como posibles empresas aliadas a pues, organizaciones y corporaciones norteamericanas, pero que el gobierno Petro amplió para que hubiera otros participantes. Entonces, acá la pregunta es, ¿de qué manera nosotros estamos como enfrentando esos riesgos que no estamos viendo? Y simplemente para decirle a la gente cuando hablamos de nube pública es dónde va a tener el Estado, dónde van a tener las entidades del gobierno almacenada la información. Entonces hablemos un poco de eso, Mario, y nos metemos ahí también en algunos elementos sobre redes sociales y medios para retomar lo que usted también decía. Sí, hay dos elementos que podemos hablar, no solamente de la nube pública en el caso colombiano, sino un caso chileno también, el cual quiero mencionar ahorita. En el caso colombiano, digamos, cuando sale la oferta de la nube pública en Colombia, ya en Colombia eran unos operadores tradicionales, Amazon, Oracle, pero lo que hace, digamos, el gobierno Petro en aras de diversificar no solo la inversión extranjera, sino también esos socios digitales, es invitar a empresas como Huawei a participar de este oferente. Lo que encuentra la Contraloría es que para poder abrir, digamos, esa nube pública, se bajaron unos criterios de seguridad. Y eso preocupó mucho a aliados internacionales de Colombia, porque dicen, pueda que, digamos, nosotros no trabajemos, digamos, Amazon no trabaje con, y voy a poner un ejemplo, con el Ministerio de Defensa, ¿no es cierto? Entonces, pero si el Ministerio de Defensa habla con la Superintendencia Financiera de Colombia en algún tema,
y ellos tienen, digamos, contratado a la nube de Huawei. En la transmisión de esa información se pueden ir datos sensibles que después la compañía china, que por estatutos, digamos, tiene que compartir esa información con el gobierno del Partido Comunista Chino, pues datos sensibles se puedan filtrar y puedan terminar en manos de ellos. Esa era como una de las preocupaciones que en la transmisión de esos datos, en la construcción de la nube pública. Y eso también lo relaciono con un caso en Chile sobre un cable submarino de transmisión de datos, que era un proyecto que querían construir y en el gobierno Boric, China dijo, venga, construyamos esto para que se vuelva como el hobby, nosotros les ayudamos a hacerlo. Ahí Estados Unidos dice, eso representa un riesgo también para nosotros en esa transmisión de datos y presiona al gobierno chileno a un punto donde le dice, no solamente a aquellos funcionarios del gobierno chileno que aprueben esto, le vamos a revocar sus visas, sino que además esto podría poner en riesgo la transmisión de datos sensibles que nosotros tenemos y su capacidad de estar en el Visa Free Waiver Program para que los chilenos entren a Estados Unidos sin visa. Un dato no menor es que Colombia también es un socio global de la OTAN. Además, Entonces, si Colombia o la OSADEN tiene una nube en donde hay vulnerabilidades de algunos de los adversarios de la OTAN, pues entonces se pueden filtrar datos. Caso curioso es España, en donde Huawei sí hace parte de su nube pública y eso, según informes de prensa, pues ha causado mucho escepticismo entre los demás socios de la OTAN sobre qué cosas pueden o no compartir con España. Pero es que además para conectarlo con lo de Chile, es uno de los pocos países, o quizá el único país de América Latina, que realmente tenía una apuesta en términos de inteligencia artificial, de infraestructura pública de inteligencia artificial viable. Porque es que acá vuelve un poco el punto serio de la carreta que vimos en este gobierno que termina, de que es que no pudieron hacer la inteligencia artificial cuántica porque un magistrado les frenó eso. O sea, sí hay una tensión entre, tenemos la posibilidad de hacer nosotros infraestructura digital pública, en algunos frentes sí, en otros no, en servidores, en almacenamiento, en inteligencia artificial muy difícil, pero si vamos a tener un aliado, ¿en qué condiciones lo vamos a tener? Y para el caso chileno, pues había una apuesta grande, pues hay un modelo abierto de inteligencia artificial, de un LLM, pues que se acopla a sistemas abiertos, que necesitaba capacidad de cómputo y necesitaba conexión, pero vuelve ahí el problema. Ahora, también es importante recalcar, Colombia tiene una política de neutralidad tecnológica. Entonces, Colombia no puede darle prelación a proveedores americanos o a proveedores italianos o franceses por encima de ningún otro. pero tampoco Entonces, debería modificar las reglas para que entren los otros actores, porque es justamente neutral, es net neutral en teoría. Claro, y a su vez está la pregunta que ya es más difícil de resolver y es si esas empresas norteamericanas que tendrían unos estándares más transparentes y unos controles mejor logrados están bajo una influencia política que puede llegar a ser perniciosa, que fue lo que pasó en la conferencia de seguridad de Múnich, donde pues los europeos se sientan y dicen como, oiga, pero nosotros no nos habíamos dado cuenta de que aquí el problema de soberanía empieza a estar dado por los servicios que prestan estas empresas que hasta antes nosotros decíamos, no, están bien, están haciendo la cosa legítima. claro, y también depende mucho del debido proceso mediante el cual los usuarios de esas tecnologías puedan contrarrestar o contestar o disputar algunas de esas cosas. Hay algunos países donde hay un debido proceso, esto tiene que pasar delante de un juez, ¿sí? Hay otros en donde no. Entonces, parte de la discusión, Carlos, y yo creo que fundamentalmente no se trata de decir estos son buenos, estos son malos, ahora con estos bloquea estos, es cuáles son nuestras propias reglas. Porque lo que hemos tratado de poner en evidencia con todos estos informes es que nosotros no tenemos reglas. Entonces Colombia es como el lejano oeste de la inversión extranjera. Total, y uno de los elementos también que nosotros afirmamos es uno de los puntos débiles de por qué no tenemos estas reglas es porque estos temas no se discuten. Y ahí es donde centros académicos, universitarios y la opinión pública tiene que empezar a discutirse, bueno, ¿qué es el capital corrosivo? ¿Cuáles son los riesgos? Para poder que Colombia defina cuáles son sus sectores estratégicos y empezar a construir esos mecanismos de monitoreo de inversión. Pero esos mecanismos de monitoreo también nosotros lo que hablamos es, tienen que ir acompañados de una gran estrategia sobre cómo manejar la emisión extranjera. No podemos seguir haciendo reformas tributarias cada 18 meses.
tenemos que crear como una base estable para atraer inversión extranjera con reglas predecibles, con outcomes que, digamos, la empresa cuando quiere invertir en Colombia va a saber cuáles son como los procedimientos y las reglas de juego a las cuales se va a tener y que hay una presunción de que eso es a largo plazo. Y con capacidad de recurrir Ah, de decisiones. acuerdo, capacidad no solamente de recurrir a decisiones, sino de que las decisiones que se van a tomar van a seguir un patrón porque hay informes que les permite decir, bueno, voy a decir, en el sector de infraestructura, los riesgos mitigantes que han tomado en años anteriores son estos, entonces hay que tener esto en cuenta en la manera en la que yo voy a estructurar mi inversión cuando llego a Colombia. Sí, eso tiene que ver, hablemos de esos escenarios prospectivos, complementemos eso y cerramos con las recomendaciones, porque eso que usted estaba mencionando, Mario, es el escudo estratégico, ¿no? Adopción Mm. de ese mecanismo de monitoreo robusto que atraiga el capital, pero que reduzca los acuerdos opacos, pero ustedes también hablan de la deriva de vulnerabilidad y de la exposición a la crisis, Mm. que recoge ideas que ya hemos planteado, serio, pero ¿a qué nos referimos con la deriva de vulnerabilidad? O sea, en términos, Mario, en términos de, de mantener el statu quo, de la evaluación sectorial y comercial, ¿qué es lo que en últimas podríamos estar enfrentando en ese frente? A ver, la deriva estratégica es básicamente como se ha manejado ahorita, que como mencionaba Sergio, en el caso, por ejemplo, de monómeros, pues está identificado ese riesgo y también de los menonitas, pero que lo hacemos de una forma muy sectorial dependiendo del interés político o del interés de los diferentes actores en la economía, pero no hay una política integral. Entonces el inversionista cuando viene no sabe cuáles son las reglas de juego que se va a tener, no sabe si, digamos, y pongo otro ejemplo, los peajes. Las empresas que construyeron las vías después tuvieron que negociar con el gobierno cuando le congelan los peajes por más de que el contrato decía que iban Ese a ejemplo percibir también unos está ahí. recursos, Sí, sí, sí. ¿no es cierto? Entonces, claro, esa deriva, digamos, es justamente el status quo donde solamente en ciertos sectores se llegan a esos acuerdos, los otros no hay como unas reglas de juego y entonces de pronto la inversión se frena es porque no sabemos bien si yo entro a Colombia, cuál va a ser el entorno regulatorio al que me enfrento. Además, yo me imagino muchos de estos escenarios ya cuando empiece el próximo gobierno que se vuelven periodísticamente atractivos para reprocharle decisiones al gobierno. Por ejemplo, alguien dice, "Oh, tengo una inversión gigantesca o tengo interés de meterme en el sector de infraestructura de vías y entonces el gobierno va a decir, acá hay un riesgo de capital corrosivo y entonces la discusión de la oposición va a ser, mire la plata que frenaron, mire lo que se hubiera podido hacer que no lo dejaron. Se lo pongo más polémico y más sencillo. ¿Qué tal si unos israelíes deciden comprar media playa de Taganga? Sí. Entonces, no, los israelíes no pueden comprar playas en Taganga porque es X, Y o Z. No, pues hombre, si hubiera reglas claras, no se trata de un caso aislado, de una nacionalidad aislada, sino y se vuelve más objetivo y más predecible. Lo que ustedes dicen acá, exposición a la crisis, que se esperara que eso esté sobre la mesa y ahí sí alzar la mano y decir, es que no teníamos eso. Sí, y voy a poner un ejemplo sobre eso, el tema energético. ¿Qué pasa cuando ya nosotros estamos dependiendo del 30 al 40% del gas de un país y Colombia toma una posición que, digamos, a ese país no le gusta y dice como hizo Rusia con Europa, me voy a cortar el chorro, Claro, ¿no que es eso cierto? sí, Por ejemplo, estábamos hablando ahorita de la inversión que queremos, que Colombia quería construir como centros de datos y toda una infraestructura. Todo eso requiere grandes cantidades de energía. sí. Que ahí ustedes lo meten dentro de las recomendaciones de política, que es reducir la dependencia de actores autoritarios en sectores clave, apuntando a resiliencia y diversificación de cadenas de suministro. Y para complementarlo con otras y sumar, estamos también hablando de impulsar un diálogo nacional sobre capital corrosivo, que quién sabe si es algo que vayamos a poder tener pronto, pero que sin duda parece clave, y diseñar una estrategia económica, fiscal y regulatoria coherente. Y ustedes ahí hablan de Banco de la República, Ministerio de Hacienda, Superfinanciera, Ministerio de Comercio. ¿Quién debería llevar la batuta de esto? ¿El gobierno nacional? Sí, el gobierno nacional generó un diálogo también con la sociedad civil y privados para poder identificar mi academia también cuáles son justamente esos sectores estratégicos y cómo manejamos el umbral. Digamos, ahí lo que mencionamos es que Colombia afortunadamente no solamente ya tiene una serie de normas y de leyes, sino también de capacidades aprendidas no solo en Banco de la República, sino Superintendencia Financiera, que ha manejado muchos temas de mergers, de cómo manejar, digamos, ese tipo de operaciones de inversión. Lo que falta es unificarlo todo. Todo, digamos, aspectos regulatorios están muy dispersos. Entonces, buscar la manera de unificar para poder diseñar una política nacional que permita aumentar la autonomía estratégica de Colombia. Serio, entonces para cerrar, porque ese caso que me puso de Israel está bien interesante, si uno fuera a dejar una alerta o un énfasis,
Está el sector defensa, vimos al presidente electo hablando de la adhesión de Colombia al escudo de las Américas. Ahí hay más que alertas de soberanía simbólica o metafóricamente hablando, es dónde va a haber inversión, dónde va a haber dinero. Sin duda, energía, sector minero energético. ¿Usted sumaría alguno más o redondearía ahí sobre estos elementos que tal vez si la gente se va con algo es, ojo, porque esto aquí puede moverse muy pronto? Pues yo justamente diría el sector agroindustrial. No solamente el agropecuario, la tenencia de las tierras, sino cómo nosotros estamos generando una industria agroalimentaria autosuficiente que exporte y que tenga menos dependencia a influencia foránea. Ya hemos visto que distintos conglomerados que también tienen participación estatal han comprado empresas agroindustriales colombianas como Nutresa. Ahora bien, pues eso no está mal, ¿sí? Pero entonces nuevamente nos pone un poco sobre el plato el tema en dónde están nuestras propias reglas. Ahí estaría otro caso de estudio interesante, ¿no? El de Nutresa, que tiene conexión con medios de comunicación y con influencia política. Y Mario, si uno fuera a poner esto en el Congreso, pues porque además estamos también en esta discusión de si al presidente electo le va a interesar o no trabajar con el Congreso, si lo quiere hacer o no, o como ha dicho su asesor legal, Germán Calderón, es que ellos realmente no lo necesitan. Sí tendría sentido si uno fuera a decir, adoptemos una ley orgánica en este tema, o tal vez no es algo que inmediatamente requiera de una regulación más estructural. Yo creo que, como dice el informe, en un momento dado se puede empezar por hacer como medidas de ver lo que ya está y cómo armarlo. Eso puede ser un decreto que crea como una comisión. Eso, digamos, mientras se empiezan a tener las capacidades y el conocimiento, el know-how para ya crear un proyecto de ley sobre el mecanismo de monitoreo de inversión. Ya hay cosas que podemos hacer. Pero yo creo que el principal elemento que tenemos que hacer ahorita es, uno, hablar sobre capital corrosivo, entender qué es, entender cuáles son los riesgos para, a partir de allí, construir un diálogo nacional sobre cuáles son los sectores estratégicos que nos tenemos que enfocar y después de, bueno, cómo es el umbral y los procedimientos que tenemos que definir. En Estados Unidos, por ejemplo, hay revisión inicial de 30 días. En el informe nosotros ponemos que también sea de 30 a 45 días de una revisión inicial para evaluar los riesgos. Si se identifican que no hay ningún riesgo, pues la inversión puede seguir adelante. Si se identifica que puede ser riesgosa, hacer un análisis mucho más profundo, que también se puede demorar otros 45 días, y que se empiecen a emitir decisiones mitigantes, que puede ser cambiar la estructura de la junta, cambiar las condiciones de la inversión, ¿no? Hasta el punto ya final, que es negar la inversión, que como mencionaba Sergio, en el caso australiano, eso solamente se ha dado en el 2% de la inversión, y en Estados Unidos también en casos muy puntuales. Te pongo el ejemplo, por ejemplo, de TikTok. El gobierno estadounidense tomó la decisión de que tenía que venderse la operación de TikTok en Estados Unidos a un actor estadounidense. Bueno, pero estamos cerrando el podcast, no Sí, estamos no abriendo. quiero dar Sí, no, pues ejemplos, si me pero pone a hablar de TikTok, porque no, esa es una discusión muy interesante y pues también para hacer aquí la aclaración, yo hago parte de un consejo asesor de sociedad civil de TikTok, pero es algo de lo que se ha hablado mucho y es hasta qué punto ese proceso de la divergencia de la propiedad pues tenía algo de lo de interferencia digital extranjera o era simplemente un tema. ¿Ustedes dónde lo pondrían? ¿En un tema de capital o un tema de, pues es como una intersección? es una intersección porque también, como mencionábamos ahorita, uno de los elementos que los mecanismos de monitoreo de inversión en diferentes países evalúan es qué riesgo hay para el orden público y los medios públicos. Y ahí las redes son un factor Claro, fundamental. claro. Y yo mencionaba esto para mostrar que Estados Unidos, solamente en contadas excepciones, ha dicho abiertamente esa inversión no se da. Pero Estados Unidos es un país que recibe mucha inversión extranjera y el CFI-US que se crea en los 70 no la ha frenado. Eso para decir, miren, los mecanismos de monitoreo de inversión no son una nueva burocracia que va a frenar la inversión extranjera. Para nadie es un secreto que Colombia necesita inversión extranjera directa. Pero lo que nosotros mencionamos es para construir, digamos, esas reglas de juego de cómo atraerla, necesitamos también unos mecanismos que nos permitan proteger industrias críticas de posibles influencias nocivas de capital corrosivo. Si es que yo oyéndolos me quedo como con la idea de cómo logramos como país, Colombia, en su contexto geográfico, en su tamaño de mercado, el tipo de jugador que es, cómo logramos, decía, que no termine al vaivén de un interés o de otro, pues porque finalmente pues Estados Unidos va a decir, esto es para nosotros clave en términos de capital corrosivo y de lo que no debería hacerse, estos son los riesgos que se ven del lado de China, pero también cómo somos pragmáticos en el sentido de tener un desarrollo pues Y industrial. todo empieza también por tener conversaciones serias.
Y una conversación seria es no es si la capital de Colombia alterna debería ser Barranquilla o Cali o alguna de estas vainas, Ah, no, sino, ya terminando el podcast se puso usted peor de no, polémico. pero justamente es eso, o sea, Sí, sí, sí. estamos teniendo conversaciones de show, no conversaciones de verdad. Y las conversaciones de verdad, lamento decir, no van a causar muchos clics, no son súper atractivas, son aburridas, pero son de verdad y Sí. son cosas que importan. No, porque además en esto que usted dice, si hay un mes o un mes y medio para evaluar, pues habría un elemento pedagógico para que la gente entienda, sí, las veedurías ciudadanas, bueno, tenemos un interés de un proyecto de X o Y país, pero estamos detectando que acá hay un origen de capital o de unas decisiones de infraestructura que nosotros no estamos dispuestos a aceptar. Bueno, salvaguardar la autonomía estratégica de Colombia está en la página web. Sergio, una última pregunta sobre esto, porque ustedes citan, hay otros informes que bueno, aquí estuvimos hablando que eso nos daría para otro podcast del uso político de la televisión pública, que además se lo recomiendo a la gente que lo revisiten porque eso fue hace casi un año y pues vimos lo que pasó después, pero ustedes mencionan otros informes dentro de este mismo de temas relacionados que han trabajado. Sí, estudiamos a profundidad el caso de monómeros para Sí. determinar si tenía elementos de capital corrosivo o no y concluimos que sí, ese también está en nuestra página web y hablamos un poco, como Mario estaba mencionando, sobre el historial de mecanismos de monitoreo de inversión y por qué Colombia debería tener mecanismos de monitoreo de inversión. Ok, los voy a poner entonces en las notas del episodio para que la gente los pueda ver. Pues Mario, gracias por venir, por la paciencia mientras montamos esto y bueno, éxitos en sus nuevos desafíos porque acompaña a Colombia Risque en esta etapa y empiezan otros frentes para usted. No, pues muchas gracias por la invitación y por el café y por una charla muy agradable. Sí, tomamos bastante cafecito mientras se montaba esto. Voy a ver si hago marca blanca con capital transparente, un cafecito de charlas con Charlie. Sergio, gracias además por el interés de que sigamos haciendo cosas. Yo creo que estos trabajos que hace Colombia Rey son muy interesantes y bueno, chévere, chévere de verdad aprender de esto porque no es un tema que yo haya trabajado antes y deja muchas ideas para seguir mirando. Hay mucha tela por cortar y yo me tengo que mejorar de la voz, pero muchas gracias nuevamente por abrirnos el espacio. Nosotros con Charlas con Charlie queremos hacer muchas cosas hacia adelante y nos verán más. Bueno, gente, suscríbanse, compartan, comenten. Este fue un producto en alianza con Colombia Risk. Vean el informe, dejen los comentarios y de pronto por ahí hacemos después alguna sesión de pregunta-respuesta porque quedan varias cosas pendientes. Nos vemos pronto. Chao.